Bienvenidos a todos una vez más a Hablemos de Salud. Ante todo, queremos agradecer de parte de todo el equipo la aceptación que ha tenido el programa. Hemos recibido muchísimos comentarios de personas que no conocíamos, que se nos han acercado. Creo que estamos logrando el objetivo que nos planteamos y por el que trabajamos tanto, incansablemente. Así que muchas gracias por hacernos saber que todo esto no es en vano. Hoy tenemos un programa sumamente especial con una doctora que, bueno, ya pronto les voy a presentar. Quédense en esta pausa con nosotros. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gracias por quedarse con nosotros luego de esta pausa. Tenemos hoy una invitada súper especial. Yo estoy tan honrada de que ella haya venido hoy, haya respondido a nuestra invitación. La doctora Elaine Mejía, cardióloga, con una especialidad muy atípica. Yo quiero que usted mejor nos explique un poco de qué se trata esa especialidad. Todos sabemos un poquito del corazón, pero hoy día la doctora me venía explicando fuera de cámara que se están haciendo un montón de cosas nuevas que casi no conocemos y por eso queremos dedicar este programa a conocer estas cosas innovadoras del área de la cardiología. Bienvenida, doctora. Buenas, muchísimas gracias, Gina, por invitarme a tu programa. Realmente es un honor poder compartir algo que me apasiona mucho, que es la electrofisiología cardíaca. Como bien dice Gina, el corazón es un órgano impresionante y bastante apasionante, ya que es perfecto, viene de un cardiólogo, ¿verdad? Te estoy diciendo que es perfecto, pero sí, realmente dentro de la cardiología tenemos diferentes ramas, hay varias ramas, cardiología pediátrica, la cardiología intervencionista y tenemos la electrofisiología. Electrofisiología. Así es. Cuéntame un poquito qué se trata la electrofisiología. Sí. La electrofisiología, como su nombre lo implica, es el estudio del sistema eléctrico del corazón. Somos en la subespecialidad, luego que terminas medicina interna, cardiología, haces una subespecialidad en electrofisiología, en donde te enfocas en la parte eléctrica de esa bomba. El corazón es la bomba que bombea la sangre a todo el resto de nuestro cuerpo, tiene las arterias, que es por donde se producen los infartos, y ahí es donde están los cardiólogos intervencionistas, pero esa bomba necesita electricidad. Entonces los electrofisiólogos nos encargamos del diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas, que son patologías del ritmo. Y ahí es donde la gente más comúnmente conoce un implante de un marcapaso, que es una parte de nuestra especialidad, implante de desfibriladores, resincronizadores, extracciones o el tratamiento de arritmias muy rápidas como son fibrilación auricular, los síndromes de taquiarritmias importantes, Walker single wide de entrada y ablaciones cardíacas, que es una parte muy apasionante y una de las que más ha avanzado en la última década de nuestra especialidad. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. O sea que básicamente, en palabras llanas, usted se dedica a lo que hace latir el corazón. Así es, así es. Para ponerlo poético. Así es, ¿verdad que sí?
Bueno, yo quiero que las personas que la están escuchando hoy conozcan un poco el lado personal, el lado humano de la doctora Elaine Mejía. Cuénteme un poquito por qué decidió estudiar cardiología o cómo fueron esos años de estudio, su trayectoria, cómo llegó hasta el día de hoy. Eso es una pregunta que a veces uno ni la piensa porque uno vive día tras día, pero te puedo decir que bueno, tuve mucha influencia familiar. Mis padres son médicos. Realmente nunca nos guiaron hacia estudiar medicina, pero sí a través del ejemplo vi el amor por la medicina, un amor real, un amor de paciente, y la relación médico-paciente era muy bonita. Se te pegó por ósmosis. Se me pegó por ósmosis la medicina. Mis hermanos también son médicos, cada quien en una área distinta. Entonces, como que fue muy natural el ir en la medicina. Una familia de doctores todos reconocidísimos, además, sí. con muy alto reconocimiento y prestigio, la familia completa. Ahí incluyo a todos, así porque los conozco a varios. Y su trayectoria como familia en el área de la medicina les precede, y sus logros. Bueno, yo soy la más pequeña, ojalá y poder hacer el 50% de lo que han hecho. Y realmente, luego que terminé la carrera de medicina, es realmente rodearte de las personas correctas, rodearte de mentores y de guías. Tuve la fascinante oportunidad, acabadito de salir de la Escuela de Medicina, de rodearme con un grupo de cardiólogos a quienes actualmente trabajo y a quienes admiro: el doctor Pedro Ureña, la doctora Giselle Ramírez, la doctora Ingrid Valdés, la doctora Claudia Almonte, personas en quien tú te identificas y dices, yo quiero hacer cardiología, ¿verdad? Y estos todos son sus mentores desde el inicio y actuales. Y actuales, correcto. Yo digo que son lo que me llevaron a ser quien soy el día de hoy. Ya luego, con esa influencia, yo dije, bueno, vamos a salir un poquito más, pues fui a Estados Unidos y con ellos mismos como mentores logré volver nuevamente. A quien agradezco más es casi a un padre mío, dirá que será mi hermano, pero el doctor Pedro Ureña, a quien aprecio muchísimo y cada día admiro más, y para mí un honor realmente trabajar junto a él y aprender cada día más. Y trabajan juntos en el centro, ¿no? Sí, hacemos especialidades distintas, pero sí, trabajamos en conjunto. Cuéntame un poquito de este proyecto que tiene el doctor Ureña donde tú trabajas. Sí, bueno, nosotros esta idea se ha soñado hace muchos años, de crear un centro que pueda servir a una población, a toda la población. Realmente la medicina debe ser para todos, y medicina buena y de calidad debe ser a todo el mundo con los mismos estándares. Exactamente. Con los mismos estándares de calidad. Entonces, hemos conformado un grupo que es la Medicina Cardiovascular Asociada, en donde tenemos cardiólogos generales, cardiólogos que no hemos subespecializado en diferentes áreas, especialistas en válvulas, en falla cardíaca, especialistas en nutrición, especialistas en intervencionismo, cardiología pediátrica, y nosotros electrofisiología, conjunto a una colega mía, que trabajamos en conjunto para que el paciente cardiovascular tenga todas las atenciones necesarias. En un solo lugar. En un solo lugar. Además, un lugar bellísimo. Exacto. Y sumamente confortable. Así es. Uno se siente como en una galería de arte allá adentro, ¿verdad? La idea es que te sientas cómodo, que eliminar el estrés que conlleva totalmente estar enfermo, ¿no? No, es que cuando uno sube a ese lugar, lo primero que te recibe es una recepción cuando abre el ascensor, y yo siempre me he fijado que aunque son personas distintas las que nos reciben cada vez, yo porque soy paciente además. Claro que sí. Y siempre es el mismo saludo, como con ese cariño, esa sonrisa, y inmediatamente se te olvida el problema que quizás te está llevando allá. Y en la sala de espera tiene un ambiente tan agradable, tan elegante, tan cómodo, hasta el olor es rico. Todo. Entonces yo creo que esos nervios se van tranquilizando, y ya cuando uno llega, pues ya no siente taquicardia, ya no siente palpitación, y ya dice, todo está bien, ¿por qué vino? Bueno, eliminar esos estresores innecesarios, tú sabes, sentirte confortable. O sea, tratar de que sea lo más ameno posible y que encuentres lo que necesitas en ese entorno. De ahí también nace la otra parte, es la parte ambulatoria, pero la otra parte de brindar medicina de calidad, de punta, hacer la parte de intervencionismo cardíaco un poquito ya más a la par con los estándares internacionales. Siempre hablo mucho del doctor Pedro Ureña, que cuando llegó fue líder en esa área, y realmente ya es estándar, salas de cateterismo, y entonces
venimos ahora a tratar de trabajar un poquito lo que es el área de electrofisiología, que ya gracias a Dios se había empezado hace unos años aquí en nuestro país, pero que nos encantaría, y en eso estamos trabajando, de revolucionar, tratar de traer cosas nuevas, que el paciente se sienta cómodo y que podamos hacer procedimientos mucho más eficaces y seguros. Una pregunta, doctora. La electrofisiología, ¿qué siente un paciente que debe buscar de su servicio? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Arritmia? ¿Ya mencionó algún otro? Sí. Generalmente cuando hablo con los pacientes es cualquier cambio en el ritmo, ¿verdad? Cualquier cambio, ya sean muy lentos. Generalmente los ritmos muy lentos provocan mareos, provocan, le llamamos síncope, que es la pérdida del conocimiento. Esos son generalmente síntomas de ritmos muy lentos o bradicardias, que le llamamos. Eso también requiere una atención al electrofisiólogo, porque podemos tener trastornos de la conducción, como bloqueos intermitentes o bloqueos completos. Son trastornos que requieren de una atención inmediata. También los ritmos muy rápidos, que ahí donde vamos, las palpitaciones, es el más común, es el síntoma que el paciente más describe. Siento palpitaciones, el corazón se me acelera, doctora, o siento este brinquito. O sea, son síntomas. Algunos pacientes pueden presentarse con falla cardíaca. No todo el mundo percibe las arritmias de la misma forma. Y ritmos muy rápidos el paciente no lo puede percibir, sino que el corazón sufre cuando presenta estos ritmos muy por larga data. Hay arritmias ya de mucho más cuidado, que son las arritmias ventriculares, que su presentación tiende a ser catastrófica, porque el paciente se presenta ya, como le llamamos, muerte súbita, o pérdida de la conciencia, pérdida del conocimiento, pérdida del pulso, y esto requiere atención inmediata con resucitación cardiopulmonar, y ahí está donde entramos nosotros también para buscar los orígenes y tratar de prevenir situaciones de esta índole. Entonces, ¿y son prevenibles? Mira, muchas de ellas sí, claro que sí. Siempre hablo de que tenemos que educarnos un poquito más el paciente a tener un chequeo anual, ¿verdad? Un chequeo anual cardiovascular donde conozcamos. ¿Un chequeo anual es suficiente? Para pacientes sanos, todo depende, pero para evitar situaciones sorpresas, ¿verdad? Siempre es importante reconocer nuestros números basales, tener una idea de cómo estamos cardiovascularmente hablando. Siempre hablo de la generación nuestra, que antes de incurrir en deportes extremos, es importante hacer una evaluación cardiovascular y de esta forma determinar si estamos aptos o no. Y ahí muchas veces vamos haciendo diagnósticos preventivos. Siempre hago con algunos de los pacientes, la arritmia más común que tenemos se llama fibrilación auricular y es bastante prevalente en pacientes mayores de 65 años de edad. Y se da generalmente por pacientes que han acumulado una vida de hipertensión de larga data, obesidad, apnea de sueño. O sea que si vamos controlando esos factores antes de que presente consecuencias, podemos prevenir muchas de estas enfermedades. O sea no todas, vamos a decir que son prevenibles, hay otras que son heredadas, pero se pueden tratar. Bueno, me encantó esta explicación, porque muchas veces cuando pasan estas cosas uno dice, bueno, es que a mi abuelo le pasó igual, o mi abuelo también falleció de esa manera, y uno casi da por sentado que, bueno, es una de las principales causas de muerte, ¿no? Y uno casi da por sentado que va en la genética. Yo siempre digo que la genética no es un destino. Exacto. Es una predisposición que se puede activar o dormir dependiendo de tus hábitos. ¿Y qué recomendación le da usted a los pacientes o a los que nos escuchan, prospectivos pacientes, de qué hábitos diarios que puedo hacer yo en mi día a día para ayudar a que se prevengan ese tipo de situaciones? Bueno, tú mencionaste algo sumamente importante que tiene que ver con la historia familiar. En cuestiones de electrofisiología y trastornos del ritmo, hay patologías heredadas que se heredan cuando le llamamos autosómico dominantes, quiere decir que no brinca generaciones. O sea que si tengo un familiar, un hermano que murió mientras dormía, nadie sabe la causa, a una edad joven, tengo un hermano que tiene un desfibrilador o un corazón grande, como dicen, o ya sea cardiomopatía hipertrófica, son cosas que deben despertar alerta. Y si seguimos las guías de manejo internacionales, esos pacientes
de que son familiares de la primera generación deben tener un screening cardiovascular completo. O sea, ¿por qué? Muy de acuerdo contigo, ¿por qué esperar las consecuencias? Realmente estos pacientes definitivamente, familiares de pacientes de riesgo, deben de tener una evaluación cardiovascular completa para ver si esos factores no son heredados. Muy de acuerdo contigo, una parte es la genética, la otra parte son las partes modificables, que son el medio ambiente y cómo tratamos nuestro cuerpo, ¿verdad? En general, siempre hablo de una vida saludable, manejar el estrés. Ahora es muy difícil hablar de eso con todo lo que nos ha pasado en estos años. Sin embargo, sí, tenemos que encontrar formas en donde balanceemos la vida, en donde encontremos tiempo para hacer ejercicio, tiempo para comer sano, tiempo para estar en familia, tiempo para trabajar, tiempo para hacer una vida más completa y más sostenible en el tiempo, que cuide nuestro cuerpo. Yo creo que estos tiempos van muy dependiendo de la personalidad de cada cual, porque he tenido conocidos que se han sentido sumamente estresados. Lógicamente, muchos hemos tenido situaciones, me incluyo porque nos pasó a todos, incertidumbre, no saber qué va a pasar, gente perdió su casa, trabajo, claro, estabilidad económica y a veces incluso problemas familiares por estar todo el día trancados. Claro. Esto todo es cierto, pero también el que aprendió a ver el lado positivo. Tenemos mucho más tiempo para estar con nuestros seres queridos. Hemos podido tomar una pausa de la cotidianidad, que a veces en la vida moderna va un poco muy rápida. Y todo esto también, vivir más tranquilo y más sosegado, pues yo creo que beneficia el sistema cardiovascular y psicológico. ¿Y qué diferencia hay entre estas palpitaciones que uno siente en un ataque de pánico o de ansiedad, que me imagino que han recibido muchos en estos tiempos? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que realmente no es algo tan grave, es algo psicológico más que cardiovascular? Mira, sí, definitivamente los trastornos de ansiedad en esta época están a flor de piel. Una de los síntomas más comunes que he tenido en mi consulta han sido palpitaciones, porque realmente es un síntoma bastante subjetivo que puede darse alterado por las situaciones ambientales. Mira, ¿cómo diferenciarlos? Yo digo que es los trastornos psiquiátricos son diagnósticos de exclusión, un ataque de pánico cuando el paciente viene, me siento que me ahogo, me siento que no puedo respirar, me siento el corazón acelerado. Obviamente son síntomas clásicos de ataques de pánico, pero tenemos que descartar siempre patologías orgánicas, ver el pulso. No es normal que tengas un pulso en 200, ¿verdad? Los latidos por minuto 180 en reposo, no es normal. Entonces, si esas cosas se dan y se presentan, entonces estamos lidiando con patologías reales. Siempre le cuento a mis estudiantes y a los pasantes que están con nosotros que la patología más común en gente joven con corazones sanos de taquiarritmias, cuando hablo de taquiarritmias se llama la reentrada nodal. Es una arritmia bastante característica y muy bien tratable, pero en algunos ámbitos, en algunos ambientes, esta arritmia es mal diagnosticada como ataques de ansiedad, especialmente en mujeres jóvenes, porque ella es muy ansiosa, ella es muy ansiosa y la paciente llegan a nuestra consulta ya luego de ese diagnóstico, ya luego de estar en tratamientos con ansiolíticos y podemos tener a veces la oportunidad o el chance de diagnosticar la arritmia cuando se presenta, pero hay que buscarla. Hay que siempre darle el chance de descartar lo orgánico y ya luego pasamos a los otros trastornos. O sea, pero sí van muy de la mano. Uno pudiera acercarse al cardiólogo cuando siente esas palpitaciones. Claro que sí. Para descartar si hay algo más. Claro. Y estas palpitaciones ¿tienen algo distinto o es algo que cada persona puede sentir de una manera diferente? O sea, no hay, hasta que se hace el estudio, no hay forma de uno decir, bueno, estoy tranquila en mi casa porque sé que no es nada grave, a menos que ya se hayan revisado, ¿verdad? Claro.
Mira, las palpitaciones son muy subjetivas, cada persona las siente distinta. He tenido pacientes que tienen un Holter, es un monitoreo de larga data, en donde tienen muchas arritmias y le pregunto, ¿qué te sentiste? No me sentí nada, doctora, todo perfecto, porque son muy subjetivas y depende de cada individuo. Otros pacientes que realmente sienten cada latido y todo depende también de la contextura física, bien delgaditos, muy poco espacio, realmente muchos pacientes sienten cualquier cambio en el ritmo, en la contracción cardíaca, pero es muy subjetivo, depende de cada quien. Por eso hay que tener un alto índice de sospecha, conocer tus números, ahí vamos, conocer nuestros números, conocer nuestra presión arterial, conocer nuestra frecuencia basal, esto nos ayuda muchísimo y hacer los chequeos regulares. Ahora voy con mi pregunta, estos chequeos regulares, para una persona que no sufre nada, ¿cómo se ve el escenario de esa consulta? Claro. ¿Cuáles son los estudios que van a hacer y qué preparación puede uno tener que tener pendiente? Por ejemplo, si hay una prueba de esfuerzo que tengo que ir en ropa de hacer ejercicio, o quizás tengo que dormir bien ese día, o no comer tanto, o qué otro, o sea, que... Mira, el primer encuentro yo le llamo el día de la disección de la historia de ese paciente. El primer encuentro tienes que saber todo, tienes que saber su historia familiar, qué se presenta, qué tuvo de niño, o sea, es más un encuentro de conocernos, vamos a conocer todo de ti. Ya eso viene la parte de la historia clínica, viene la parte de un conversatorio, luego viene la parte del examen físico, en donde es la interacción médico-paciente, y ya luego los estudios adicionales. Generalmente, en mi especialidad, todo el mundo tiene que hacerse un electrocardiograma, porque debemos de conocer. Para mí, yo hablo mucho, el electrocardiograma no es más que un trazado en donde vemos la conducción eléctrica del corazón, vemos la actividad eléctrica, es donde ustedes ven esas gráficas de los latidos del corazón, y para mí esa es la huella digital cardíaca, así le llamo y así le digo a mis pacientes. Ahí veo el voltaje, veo la conducción de la electricidad, veo si hay cámaras aumentadas de tamaño o no. Es como un screening que me va a decir la historia, me va a contar el pasado de ese paciente y el presente, pero el futuro no. El futuro lo vamos a determinar a través de los factores de riesgo. El futuro lo vamos a determinar a través de esa historia familiar, lo vamos a determinar a través lo que nos cuenta el paciente. Entonces es una mezcla de entrevista, de examen físico, de estudios adicionales que nos van a proveer un mejor diagnóstico, y en base a eso hacemos estudios adicionales, ¿verdad? En mi área hacemos muchos estudios ancilares, porque las palpitaciones o las arritmias, bueno, la palpitación es el síntoma, las arritmias ya es la manifestación eléctrica, el trastorno del ritmo, no se presentan siempre, ellas van y vienen. En medicina le llamamos paroxismos, que no es más que intermitente. Puedes presentarte muy bien donde mí, pero en tu casa tienes arritmias que se disparan a 180, 200 latidos por minuto, y son cosas que debemos de capturar. Entonces, en el momento, ¿no? En el momento. O sea, claro, que si yo me voy a la consulta y en el momento no ocurre, no hay forma de registrarlo en la consulta, ¿no? Así es, así es. Por eso hacemos estos estudios, ya serían Holters de larga data, de 24 horas, 48 horas, de 3 días, de 7 días, de 30 días. A veces ponemos loop recorders, que son como literalmente casi un chip implantado para ver si hay arritmias importantes, porque impacta. ¿Esto externo o hay un procedimiento? Subcutáneo e interno, pero realmente estos son de la mayor data, que duran 3 años. Para patologías que de verdad quieres investigar y estás en la duda, y no quieres hacer nada invasivo. Procedimiento quirúrgico para colocarlo, ¿no? Sí, pero mínimamente invasivo. Es mínimamente invasivo. Estas son estas cosas novedosas que quería yo aprender hoy de usted. Y yo investigando un poquito, ¿no? sobre todo lo de su especialidad, que me llamó mucho la atención. Había una palabra que saltaba en internet siempre, ablación. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Parece ser algo muy en boga ahora mismo en la cardiología, ¿no? Sí, claro que sí. Y de hecho, la que más me apasiona dentro de mi área. Nosotros tenemos la electrofisiología. Dentro de la electrofisiología nos dividimos en 2 fases, ¿verdad?
lo de dispositivos intracardíacos, Ok. que es cuando tienes trastornos generalmente de bradiarritmias, ritmos muy lentos, y esto vienen los marcapasos, desfibriladores, desincronizadores, y ahí implantas esos dispositivos y le das seguimiento y lo optimizas. Pero también está la parte que son de las arritmias muy rápidas, la taquiarritmias, y ahí es donde hablas de las ablaciones. Ablaciones no es más que el tratamiento para estas arritmias. Ya cuando logras diagnosticar, que logras capturar esta arritmia, que tienes una idea de su origen o por lo menos de dónde proviene, y ves la necesidad de entrar dentro de ese corazón, hacemos esto literalmente para ir dentro del corazón, buscar las células donde se origina esta arritmia, esta patología, y abladir. Abladir no es más que crear lesiones. Utilizamos dos tipos de energía, que es la energía por radiofrecuencia, que no es más que calor. Tenemos catéteres que en la punta tienen sensores de contacto, sensores de energía, y transmiten calor, ¿verdad? En forma de watts. Y esto, vamos directito a las células, cuando la localizamos, vamos directo a esas células que producen esta arritmia y la quemamos. Pero En el caso de la increíble cómo radiofrecuencia. logran visualizar algo así. Es interesantísimo. Yo amo la electrofisiología, el que me conoce lo sabe. Es maravilloso. Es una combinación perfecta entre la anatomía cardíaca, para los estudiantes que están por ahí o para el que le interesa la medicina, la anatomía cardíaca, la fisiología, porque tienes que tener un entendimiento bastante integral de lo que es el corazón, cómo funciona, para poder entender los trastornos del ritmo. Pero también la tecnología nos ha ayudado muchísimo. En estos últimos 10 años, yo creo que dentro de la medicina, podemos decir, y la cardiología en general, la electrofisiología es la que más ha avanzado en la última década, porque hemos creado muchos catéteres, muchos dispositivos que nos facilitan la vida. Nuestra especialidad ha hecho un pico increíble y es debido a eso, a la producción de herramientas que nos facilitan la vida nosotros como médicos. Por ejemplo, con estos tenemos sistemas de mapeo, vamos a traducirlo en un lenguaje bastante cotidiano. Son sistemas de mapeo que literalmente, para que entiendan, es como un GPS, ¿verdad? Como con el catéter vas creando anatomía, vas tocando puntos, y esto va creando una estructura tridimensional donde tú puedes ubicar todas las células, puedes ubicar las venas, las arterias, ubicas todo, y literalmente vas viendo dónde se origina el latido, de dónde proviene, lo vas codificando, lo vas anotando. Y esto es lo que te permite ser más preciso, ser más exacto. Increíble. Así es. Yo estoy anonadada aquí, de verdad. Recientemente nosotros en nuestro país adquirimos lo que es el ecocardiograma intracardíaco, que para mí es un sueño hecho realidad. Todo mi entrenamiento lo hice utilizando el ecocardiograma intracardíaco, y cuando llegue yo dije, debemos de tenerlo, porque tenemos que ofrecer lo mejor de lo mejor. Y realmente es tener ojos dentro del corazón. Cuando introducimos una sonda con un ecocardiograma intracardíaco, no solo podemos ver, sino que hacemos los procedimientos más seguros, porque vemos dónde movemos los catéteres, vemos dónde creamos las lesiones, las características de las lesiones, los buenas que son o las irregularidades del tejido. De esta forma, creando un procedimiento mucho más seguro y más duradero para el paciente, que eso es lo que buscamos. Increíble todo, la verdad. Ya no hay secretos, entonces. Yo diría que no, en la medicina no debe haber secretos. Los secretos deben de difundirse para que cada día mejoremos más y cada quien lo haga más. El ¿verdad? órgano no nos guarda Exacto. secretos ya, porque ya podemos verle todo. Bueno, no, el corazón es interesantísimo. El corazón todavía cada día aprendemos más. Todavía ahora mismo estamos descubriendo cosas que no sabíamos antes, descubriendo ganglios, plexos y cosas interesantes que podemos tratar para mejorar ciertas condiciones, o sea que es apasionante. Nos falta mucho para aprender. Todavía es algo que está en descubrimiento, entonces. Así es. Doctora, y nosotros comentábamos hace un rato todo el escenario de una consulta por primera vez para una persona sana, pero ¿qué varía para una persona que ya tiene alguna condición preexistente, alguna condición de tiroides, diabetes, o qué otras condiciones son propensas a tener complicaciones cardíacas? Sí, mira, definitivamente el corazón es un receptor para cualquier trastorno metabólico. Mencionaste la tiroides, claro, la tiroides y las patologías de la tiroides, tanto hipo como hiper,
trastornan tu metabolismo y esto se replica en el corazón. Podemos tener taquiarritmias o arritmias importantes debido a hipertiroidismo o bradiarritmias y bloqueos debido a hipotiroidismo. O sea que definitivamente impacta en nuestro corazón y su funcionamiento. También tenemos la diabetes que mencionaste, definitivamente. Siempre le digo a mis pacientes diabéticos, yo me lo tomo muy en serio la diabetes para hacer prevención, porque la diabetes es una enfermedad insidiosa que si no se trata, pues va poquito a poco alterando el funcionamiento y dañando los vasos sanguíneos, número uno, el sistema nervioso también, y esto afecta a nuestro corazón. También otras enfermedades, en general la hipertensión, bastante común, no tratada, hace que un corazón se vuelva más grueso, le llamamos hipertrofia, y esto a su vez aumenta las presiones y a su vez desencadena arritmias cardíacas, o sea que se vuelve una cascada de hechos en los pacientes no tratados. Cuando el paciente ya tiene enfermedades preexistentes, ya debe haber un seguimiento rutinario. Se instaura una terapia, obviamente, y esa terapia debe hacer seguimiento, que eso es importantísimo. Me he topado con pacientes que me dicen, ese mismo medicamento, doctora, lo tengo de hace 20 años. Le digo, bueno, tal vez te funcionaba hace 20 años, pero ya hoy en día no. Hay que revisar. Tenemos que revisarlo, así es. Quizás hay que cambiar la dosis o que quizás cambiar el medicamento como tal. Correcto. ¿No? Doctora, su pasión es contagiosa. Yo estoy también apasionándome ya con todo esto. Y pronto, luego de la pausa que tenemos que hacer ahora, yo quiero seguir apasionándome con todos estos temas, así que espero que ustedes se queden con nosotros para descubrir mucho más. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Estamos hablando de salud con la doctora Elaine Mejía, cardióloga. Y vamos ahora a demistificar algunas cosas. Yo creo que hay muchos mitos en el área de cardiología. Y vamos a empezar por uno que yo observé de primera mano. Como algunos saben, yo soy dentista. Y nosotros cuando estamos estudiando odontología, doctora, hacemos pasantías. Claro. Y yo tuve la experiencia de visitar muchas zonas de nuestro país, especialmente ciertos barrios específicos de aquí. Y algo que yo noté es que casi todas las personas que yo conocí en estos barrios y que atendí en jornadas tomaban aspirina sin indicación médica, como por algún motivo que ellos entendían que era preventivo. Afectaba, claro, muchos de los procedimientos que nosotros realizábamos, y por eso fue algo que me llamó la atención. Pero además la cantidad de personas que lo tomaban sin ningún seguimiento médico. Yo quisiera saber, ¿por qué piensan estos pacientes que deben tomar aspirina? ¿Qué piensan que van a ganar haciéndolo? Y si realmente hace algo la aspirina de forma preventiva.
Eso es interesantísimo porque en la historia siempre podíamos ver que se prescribía la aspirina para cualquier patología. Realmente el dominicano tiende mucho a eso, tiende mucho a que sabe mucho de deporte, de leyes y de medicina, pero realmente la aspirina como prevención primaria, se han hecho bastantes estudios, y como prevención primaria quiere decir si no tienes patología, como prevención única no tiene mucha evidencia, carece de evidencia en estos aspectos particulares. Lo digo específicamente como prevención primaria, que quiere decir no tengo enfermedad, me la tomo porque sí, para prevenir. Ahora, es muy diferente en el paciente que ya tiene enfermedad establecida. Por ejemplo, enfermedad coronaria, un paciente que tiene placas ateroscleróticas a nivel de las carótidas, a nivel femoral, un paciente que tiene stents puestos por infartos previos. Ahí cambia el escenario. Esto se llama prevención secundaria. En estos pacientes sí está indicado y sí hay un beneficio, pero para prevención no es necesario. Eso me quita la duda. Otro tema que yo creo que es también un mito, yo estuve leyendo recientemente sobre eso, es el tema del colesterol. Sí. Ahí saltó de una vez la doctora, sí. Bueno, le planteo. El colesterol, nosotros siempre nos decían, el colesterol es malo, hay que tener esto regulado, que si comes demasiado huevo te sube el colesterol. Claro. Y ya pues recientemente, empapándome un poco de medicina funcional, estuve leyendo que el colesterol en realidad no es el problema, sino la forma en que se carga de un lugar a otro en nuestro cuerpo. Entonces, cuéntenos un poquito, ¿cuál es el tema del colesterol realmente? Mira, es interesante porque los estudios están ahí, la evidencia está ahí. El colesterol afecta específicamente el colesterol LDL o el de muy baja densidad, que es aquel que mencionaste, que se adhiere y se oxida a nivel de los vasos sanguíneos y es el que provoca esa placa aterosclerótica. Entonces, tenemos varios estudios, muchos estudios, las guías de manejo más recientes enfatizan mucho sobre tener unos niveles de colesterol óptimos, incluso de forma preventiva, cuando pacientes hemos diagnosticado enfermedad en los vasos sanguíneos, engrosamiento de las arterias o aterosclerosis, para llevar estos niveles a niveles más óptimos. Siempre le digo a los pacientes que aprender de la naturaleza. Aprendemos de la naturaleza muchísimo. Si aprendiéramos, si la observáramos, si la estudiáramos, fuéramos más inteligentes cada día más. Un recién nacido tiene aproximadamente un LDL de 50. Los tiburones, las ballenas en esa misma especie tienen un LDL alrededor de 50, entonces viven muchos años. Es raro encontrar un infarto en esas poblaciones. Entonces incluso si hablas del recién nacido, ese LDL en 50 es donde el desarrollo neuronal cerebral es en su máximo potencial. O sea que somos nosotros que con nuestros hábitos, con nuestras formas cambiamos estos niveles y lo hacemos un poquito mucho más altos y aumentamos nuestros riesgos cardiovasculares. Y esa es la idea en las guías de manejo actuales. Es un factor de riesgo y debemos de reconocerlo como tal. En todas nuestras valoraciones del paciente cardiovascular nos gusta tener un perfil lipídico completo para nosotros poder, como te dije, tú me cuentas la historia ahora, tu electrocardiograma me dice el presente y el pasado, pero el futuro lo vamos a predecir con los factores de riesgo, siendo el colesterol uno de ellos. Uno de ellos, entiendo. Pues gracias por esa explicación. Yo creo que otro mito muy común y simple es que somos muy jóvenes para tener que chequearnos el sistema cardiovascular. Sí. Porque si yo estoy joven, ¿qué problema puedo yo tener? Claro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿A partir de qué edad debe uno adoptar esa recomendación inicial del programa que usted hizo de ir a revisarse al menos una vez al año? Sí, mira, tu historia familiar va a determinar con la rapidez que lo harás, claro está.
No es lo mismo un paciente que tiene historia familiar de muerte súbita en su primera generación. Ese paciente inmediatamente deben de hacer un screening. Un paciente que tiene antecedentes, mi papá tiene un desfibrilador desde los 40, estamos hablando de patologías que pueden ser heredadas. Entonces todo esto inicia una cascada de screening familiar mucho más temprano. Ahora bien, este paciente que tenemos saludable, que no tiene ningún antecedente, yo diría que desde que cumple la adultez debemos de iniciar los chequeos. Las guías de manejo nos orientan, a partir de los 18 tenemos que iniciar, por lo menos conocer tus números basales, ver que no es diabéticos, ver que no tienes colesteroles muy aumentados y saber tu presión arterial. O sea que todo lo va a depender de tu historia familiar, pero ya cuando alcanzamos la adultez es el inicio. Y si está todo bien, como le digo a mis pacientes, una vez al año, y con eso vamos a prevenir enfermedades importantes. Entiendo. Bueno, y otro de los mitos yo creo que es pensar que si uno tiene un problema cardiovascular es solamente en el corazón. Y estuve leyendo por ahí que también pueden haber alteraciones periféricas que pueden traer molestias en las extremidades o en las piernas. O sea, no es solamente el corazón. ¿Cuáles cosas pueden sentir los pacientes que le pueda indicar que tiene este tipo de condiciones? El sistema vascular es precioso, como digo, el corazón es la bomba, pero de esa bomba tenemos que llevar esa sangre al resto del cuerpo, ¿verdad? Y esto viene dado en arterias. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre a todo el cuerpo y las venas de retornarla. Entonces, todo eso es lo que le llamamos el sistema vascular, ¿ok? La misma enfermedad aterosclerótica que se puede dar a nivel del corazón, a nivel de las arterias coronarias, esta misma enfermedad aterosclerótica se puede presentar en cualquier de esas arterias, ya sea la aorta, patologías muy comunes de aneurismas, que es en aumento del tamaño de la aorta, patologías comunes de enfermedad vascular periférica, son estos pacientes que, doctora, cuando camino me duele la pierna, si paro mejora, eso se llama claudicación, que es disminución del flujo sanguíneo a nivel de los vasos sanguíneos periféricos, o insuficiencias venosas, es donde vemos trastornos del retorno venoso, en donde esas válvulas que retornan la sangre, pues entonces ya se dañan. Eso puede ser hereditarios, que se presentan mucho antes de tiempo, o también puede ser trastornos ya por la edad, o por sobrepeso, o por patologías añadidas. Entonces, todo esto conlleva el sistema cardiovascular y ahí vamos determinando el órgano afectado en el paciente, pero vienen muy conectados con enfermedades preexistentes. Ok. Bueno, yo creo que también, esto no sé si es un mito o no, yo quiero que usted me lo confirme, ¿verdadero o falso? Y es que cuando una persona ha tenido un infarto, dice que no puede hacer ejercicio. ¿Es eso verdadero o falso? Mira, definitivamente no. Cada vez aprendemos más sobre esto. Es importantísimo hablar del tiempo post-infarto. Claro está, los primeros tiempos y depende del infarto, ¿no? Y cómo se hizo una revascularización adecuada o no. Y si el paciente continúa con síntomas. Ahora bien, cuando tenemos un paciente ya revascularizado, ya sea por vía percutánea, que se hace a través de stent, o por un paciente con cirugía a través de bypass coronarios, este paciente debe de activarse de una forma temprana. Se han creado programas, ya tenemos programas de rehabilitación cardíaca que son primordiales e imprescindibles en la recuperación de este paciente de forma integral y sostenible. Una educación temprana, una integración temprana, programas monitorizados de ejercicio, nos ha enseñado que el paciente le va mucho mejor. Nos ha enseñado que tenemos mejor pronóstico a larga data, mayor sobrevivencia y disminución de la mortalidad y disminución de las hospitalizaciones. O sea que todo esto sabemos y lo iniciamos de una forma guiada al inicio, ¿okay? De una forma orientada. Se llama rehabilitación cardíaca, son programas establecidos para ese paciente particular que tiene enfermedad tanto coronaria como enfermedad por algún trastorno del ritmo también. Ok. Y es cierto que siempre que vamos a sufrir un ataque al corazón, sentimos dolor de pecho. Mira, no siempre.
Lo clásico, hablamos de síntomas típicos, es el dolor retroesternal, es el dolor en el medio del pecho, que es opresivo y que empeora con el ejercicio y mejora con el reposo. Eso es lo clásico de lo que le llamamos angina, son síntomas típicos, pero no todo el mundo lee el libro, ¿verdad que sí? Tenemos pacientes especiales y poblaciones especiales que sabemos que no cumplen generalmente esos criterios. Las mujeres tendemos a ser muy atípicas, las mujeres no tenemos el síntoma clásico, los diabéticos pueden presentarse hasta sin síntomas, por esa misma enfermedad de los nervios periféricos que te mencioné anteriormente. Los diabéticos no sienten de la misma forma, por eso muchos de ellos se pueden presentar, doctor, estoy aquí, me sentí un poquito mal, y cuando ves el electro, estás pasando algo. Realmente eso puede pasar con los diabéticos en algunas poblaciones especiales. No todos leen el libro, pero si bien es cierto, es ese dolor anginoso, es lo clásico. Pero pueden haber lo que le llamamos equivalentes anginosos, que son datos de insuficiencia arterial. Por ejemplo, subo las escaleras y me canso muy rápido, cuando antes lo hacía. Por ejemplo, no puedo jugar con mi hijo, que antes lo hacía porque me siento demasiado cansada. Se llama eso disnea a esfuerzos moderados o esfuerzos mínimos, dependiendo de la intensidad de la actividad física realizada. Entonces son estos los datos que debemos de escuchar nuestro cuerpo, debemos de escuchar. Muchas veces se presenta con arritmias, muchas veces se presentan con palpitaciones importantes, con taquicardias ventriculares no sostenidas, como la única presentación. Y estas son cosas que debemos de escuchar y debemos de reportar a nuestro médico para hacer los estudios del lugar. Yo conocí un caso, incluso, de una persona diabética, joven, 40 y pico creo, que lo que sintió fue una molestia en el estómago. Él refería a una molestia en el estómago y estaba teniendo un infarto. Sí. Eso es un dato interesante porque muchas de las manifestaciones de un infarto vienen dadas por qué arteria está afectada, ¿verdad? Muchas veces las arterias que van y se dirigen hasta la parte inferior del corazón, inferoposterior, pues pueden presentar esos síntomas de dolor gástrico o de malestar en general, y puede realmente ser ese síntoma referido, pero más cardíaco. Okay. Bueno, hay una última duda que yo tengo en este segmento de mitos cardiovasculares, y es el asesino silencioso, la hipertensión. Así es. La hipertensión no siempre da síntomas, y yo creo que uno de los principales mitos cardiovasculares que estuve buscando e investigando es que las personas creen que si no sienten nada es que la presión está bien. ¿Esto es cierto o no? Definitivamente no. Como bien lo dijiste, la mayoría de los pacientes con hipertensiones en estadio 1 y hasta estadio 2 no tienen síntomas. Es bastante silencioso. Muchos pacientes presentan síntomas cuando los niveles tensionales son muy altos, y ya esos son estadios más avanzados. Entonces, ahí viene la importancia en el chequeo rutinario, en el chequeo preventivo, en el conocer nuestros números, porque la gran mayoría de los pacientes no presentan síntomas. Cuando venimos a diagnosticarlo por síntomas es porque ya tenemos mucha enfermedad, o ya hay estadios avanzados de la enfermedad. Okay. Bien. Doctora, ahora yo quiero que todos tengamos la oportunidad de conocer. Quizá no hay estadísticas oficiales, pero en su experiencia, en su observación, en su práctica, aquí en República Dominicana, ¿cuáles son las cardiopatías que más frecuentemente se presentan? Sí. Definitivamente la enfermedad coronaria, como todo en el mundo, es la más común. Cuando hablamos de enfermedad coronaria hablamos de los infartos, es la causa más común de muerte en los pacientes. Y esto viene dado por la enfermedad aterosclerótica, por acumulación de placas de colesterol en las arterias que se convierten en obstructivas, dando paso a un infarto. Entonces es la más común y eso lo tenemos bien establecido. Ya vienen otras que vienen dadas por otras enfermedades, la misma hipertensión, cardiomiopatías hipertensivas, valvulopatías, ya sea escleróticas por edad, las valvulopatías aórticas o estenosis aórtica, o valvulopatías reumáticas. Creo que en ese aspecto
anteriormente teníamos una prevalencia muy aumentada comparada con, por ejemplo, Estados Unidos. Sin embargo, ya hemos mejorado y vamos a nivelando eso. Nuestra prevalencia ha sido mejor cuando se implantaron los programas de prevención. Ahí vamos nuevamente. Esto viene dado por enfermedades, amigdalitis a recurrencia, que pueden estas bacterias afectar nuestras válvulas, y ya eso se ha mejorado. Ya esa parte de educación y prevención se ha mejorado, y por eso esas enfermedades ya son menos prevalentes. O sea que estamos casi a la par con las mismas enfermedades de otros países desarrollados. Hipertensión, colesterol, diabetes, apnea de sueño son las más comunes. O sea, estamos hablando ya de países desarrollados en donde hay enfermedades de países desarrollados: sobrepeso, hipertensión, hipertrigliceridemia o hiperlipidemia. Son estas las más prevalentes. Doctor, y en su trayectoria, el ejercicio de su especialidad, ¿hay algún caso que la haya impactado de manera especial? Hay muchos, hay muchos, realmente. Sí, tenemos muchos casos que me apasionan, generalmente en mi área. Actualmente estoy tratando de ver cómo aporto en lo que puedo al sistema, pero las patologías hereditarias para mí tienen una especial atención, ¿verdad? Son patologías que se pueden heredar a muy temprana edad. Niños que pueden tener cardiomiopatías infiltrativas o trastornos del ritmo hereditarios, síndromes de Cute largo o, por ejemplo, síndromes de Brugada que se manifiestan, o cardiomiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho. Tengo varios pacientes jóvenes de mi edad o más jóvenes, en los cuales siempre los llevo conmigo, y no siempre lo llevo, sino que uno busca las formas de ayudarlo. Una de las herramientas indispensables a veces en estos escenarios donde tienes arritmias muy malignas es el uso del desfibrilador cardíaco. En todos los países, casi de Latinoamérica, vamos a hablar de Colombia, Costa Rica, México, Argentina, Chile, el sistema de salud provee las herramientas para yo proteger a ese paciente de una muerte súbita. Estamos hablando de que se pueda morir a una edad temprana cuando tiene enfermedades establecidas. Todavía nos falta a nosotros. Todavía nuestro país no les da esas herramientas a los pacientes para cubrir esa necesidad, que es un dispositivo que les va a salvar la vida. Y los a nivel de salud pública. A nivel, entonces esos son los pacientes que llevo conmigo. Esos son los pacientes que se quedan conmigo, y aunque el paciente a veces dice, no, que la doctora me recomendó tal cosa, no, te la recomendó, pero no se la puedo poner porque no tienen los recursos para hacerlo, el seguro no cubre, y eso se quedan contigo, porque tú sabes el pronóstico, tú sabes la historia natural de esta enfermedad, tú sabes las posibles complicaciones, y esos son los que se quedan contigo. Porque no, la impotencia, porque del quieres sistema. dar más, pero a veces no puedes. Entonces, esperemos que algún día podamos unir voces y cambiar esas realidades. Pero yo creo que nuestro país tiene debe sentir un gran agradecimiento por doctores que tengan la pasión que usted tiene, que ha manifestado hoy, pero que además es notoria solo con leer su currículum y la cantidad de publicaciones y reconocimientos que tiene presidiéndola. Yo creo que ojalá que todos los doctores tengan ese toque humanitario, y termino con ese pensamiento este programa. Gracias, doctora, por estar aquí. Por favor, antes de irnos, déjeme saber cómo podemos contactarla en caso de que queramos una consulta con usted. Perfecto. Gina, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es siempre un placer comunicar lo que nos apasiona y educar y aportar ese granito de arena en el área en donde trabajamos. Aquí en Santo Domingo estoy en Medicina Cardiovascular Asociada. Tenemos 2 oficinas, una en Piantini y una en Naco, y el mismo número, o sea, que es el 809-566-8000. Perfecto, un número fácil además. ¿Verdad que sí? Pues muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.